Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Listo para profundizar en otro tema candente. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está generando muchas conversaciones en Colombia. Un tema que sin duda está dando de qué hablar. El aumento del salario mínimo para 2025. Como ustedes saben, el presidente Petro anunció un aumento bastante considerable. Así es. Y las reacciones no se han hecho esperar. Hay de todo. Celebraciones, fuertes críticas, Un verdadero debate nacional. acusaciones de populismo. Incluso algunos lo han descrito como llantos y crujir de dientes. Bueno, esa es una forma de decirlo. Para que estemos todos en la misma página, comencemos por lo básico. ¿Puedes recordarnos cuál es el aumento exacto? Por supuesto. El aumento decretado por el gobierno es del 9.54%. Me imagino que este aumento viene acompañado de muchas expectativas. ¿Qué se espera que suceda? Bueno, hay quienes argumentan que este aumento podría tener un impacto positivo en la economía, al impulsar el consumo interno, generar nuevas oportunidades de empleo. La idea es que si las familias tienen más dinero disponible, gastarán más, y eso dinamizará la economía. Minimizará la economía. Exacto. Tiene sentido. Pero también he escuchado voces críticas, ¿no? ¿Quiénes se oponen a este aumento? Exacto. Hay sectores, especialmente dentro del empresariado, que se muestran bastante preocupados por este incremento del salario mínimo. ¿Y qué dicen? Argumentan que este tipo de medidas son, abro comillas, populistas, cierro comillas, y que en lugar de ayudar a los trabajadores podrían terminar perjudicándolos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, la crítica principal es que un aumento, abro comillas, artificial, cierro comillas, del salario mínimo, como le llaman algunos, podría generar un efecto contrario al deseado. Argumentan que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no podrán asumir este costo adicional y se verán obligadas a despedir trabajadores o incluso a cerrar sus negocios. O sea que en lugar de crear empleo, se podría generar más desempleo. Esa es la principal preocupación de los críticos. También argumentan que el aumento podría tener un impacto negativo en la inflación, ya que las empresas se verán obligadas a subir los precios para compensar el incremento en los salarios. Por un lado, quienes ven el aumento del salario mínimo como una medida necesaria para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y estimular la economía, y por otro lado, quienes temen que esta medida genere desempleo e inflación, perjudicando la economía y en última instancia a los mismos trabajadores a los que se pretende beneficiar. Y lo interesante es que este debate no se limita al ámbito económico. También hay un componente ideológico muy fuerte. ¿A qué te refieres? Bueno, para el presidente Petro y sus partidarios, este aumento del salario mínimo es una cuestión de justicia social. Lo ven como un paso necesario para combatir la desigualdad y garantizar que todos los colombianos tengan acceso a una vida digna. Su discurso se centra en la redistribución de la riqueza y en la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y por otro lado, tenemos a la oposición que critica lo que ellos llaman el, abro comillas, populismo, cierro comillas, del gobierno. Exacto. Los críticos argumentan que el gobierno está tomando decisiones con base en criterios políticos, buscando ganar popularidad con medidas que a la larga serán perjudiciales para la economía. Argumentan que estas medidas no se basan en un análisis económico sólido y que responden más a un afán de generar simpatías entre la población. ¿Y qué dicen específicamente sobre el aumento del salario mínimo? Bueno, algunos lo califican como una receta para el desastre, argumentando que genera más pobreza y desempleo. Ya. Otros hablan de una distorsión del mercado laboral, argumentando que el gobierno no debería intervenir en la fijación de los salarios. Mencionaste antes que la oposición incluye miembros del uribismo. Entonces es natural que se opongan a un gobierno de izquierda como el de Petro, que tiene una visión distinta sobre el papel del Estado en la economía de la sociedad. Exactamente. Este debate sobre el salario mínimo pone en evidencia esa confrontación ideológica entre dos visiones del país. Y hablando del presidente Petro, en los materiales que revisamos para esta inversión profunda, encontramos algunas declaraciones suyas que vale la pena destacar. En ellas, celebra la reducción de la pobreza durante su gobierno y afirma con seguridad que este aumento del salario mínimo contribuirá a mejorar aún más la vida de las familias colombianas. Así es. El presidente Petro se muestra muy optimista sobre el impacto de esta medida. Habla de, abro comillas, dignificar, cierro comillas, a las familias trabajadoras y de construir un país más justo e igualitario. Pero como ya hemos visto, no todos comparten ese optimismo. Claro que no. Las críticas son fuertes y vienen de sectores con mucho peso en la economía colombiana. Es un debate complejo sin duda.
Y para entenderlo mejor, creo que es fundamental analizar a fondo los argumentos de ambas partes. Totalmente de acuerdo. Hay que ir más allá de las frases hechas y los eslóganes políticos y analizar con rigor los datos y las proyecciones económicas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta inversión profunda. Vamos a analizar con detalle los argumentos a favor y en contra del aumento del salario mínimo para que ustedes, nuestros oyentes, puedan formarse su propia opinión. No se trata de decirles qué pensar, sino de brindarles las herramientas para que puedan analizar la información y sacar sus propias conclusiones. Y para eso vamos a recurrir a diversas fuentes, incluyendo análisis económicos. Y lo que resulta fascinante de este debate es cómo nos lleva al corazón del modelo económico colombiano. ¿Debería el gobierno intervenir para proteger a los trabajadores? ¿O es mejor dejar que el mercado se autorregule? Esa es la gran pregunta. Y exacto. Y no hay respuestas fáciles. No hay respuestas fáciles. Los críticos del gobierno argumentan que aumentar el salario mínimo es como una interferencia artificial en el mercado, que distorsiona los mecanismos naturales de oferta y demanda. Exactamente. ¿Eso qué significa? Sostienen que este tipo de medidas puede tener consecuencias imprevistas, ¿Cómo cuáles? como por ejemplo el aumento del desempleo, especialmente entre los trabajadores menos calificados. La idea es que si a las empresas se les obliga a pagar salarios más altos, podrían optar por contratar a menos personas o incluso automatizar tareas. Entonces, ese es el riesgo. Pero por otro lado, los defensores del aumento argumentan que es necesario para garantizar una vida digna a los trabajadores y reducir la desigualdad. Mencionaste antes la idea de dignificar a las familias trabajadoras. ¿Puedes profundizar un poco más en esa idea? Para el presidente Petro y sus seguidores, el salario mínimo no es simplemente una cifra fría, sino un reflejo del valor que se le da al trabajo humano. Argumentan que un salario mínimo justo permita a las personas cubrir sus necesidades básicas, acceder a una vivienda digna, educación, atención médica, en definitiva, vivir con dignidad. Y ese argumento resuena con muchos colombianos, especialmente en un contexto de creciente desigualdad. Sin duda, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en las últimas décadas. Tristemente sí. Entonces, para muchos, el aumento del salario mínimo es visto como una forma de corregir esa injusticia y asegurar que todos los colombianos tengan la oportunidad de prosperar. Pero también hay que considerar el impacto en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas, que son las que generan la mayor parte del empleo en Colombia. Sí, ese es un punto crucial. Los críticos del aumento argumentan que muchas empresas, especialmente las pymes, no podrán afrontar el costo adicional que supone el incremento salarial y se verán obligadas a despedir trabajadores o incluso a cerrar sus puertas. Y eso tendría un impacto negativo en la economía y paradójicamente podría terminar perjudicando a los mismos trabajadores a los que se pretende ayudar. Es un dilema complejo. No hay soluciones fáciles. Por eso es tan importante analizar con cuidado todos los factores en juego antes de tomar una decisión. Hablando de análisis, me gustaría destacar un punto que me llamó la atención en el material que revisamos. El concepto de salario real. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes qué significa ese término y por qué es relevante en este debate? Claro que sí. El salario real se refiere al poder adquisitivo del salario nominal. Es decir, a la cantidad de bienes y servicios que una persona puede adquirir con su salario. Para calcular el salario real, se tiene en cuenta la inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía. Si la inflación es alta, el salario real disminuye, aunque el salario nominal se mantenga igual. Exactamente. Tiene sentido. Y eso es lo que preocupa a algunos economistas en relación al aumento del salario mínimo. Argumentan que si bien el aumento nominal es del 9.54%, si la inflación supera ese porcentaje, el salario real de los trabajadores podría disminuir, lo que significaría que su poder adquisitivo se vería afectado. O sea que podrían ganar más dinero, pero en realidad podrían comprar menos cosas con ese dinero. Exactamente. Por eso es tan importante analizar el impacto del aumento del salario mínimo en el contexto de la inflación. Si el aumento salarial se traduce en un aumento de la inflación, el efecto positivo para los trabajadores podría verse neutralizado. Esa es una de las principales críticas de quienes se oponen al aumento. Podría generar una espiral inflacionaria que termine perjudicando a toda la economía. Así es. Argumentan que el aumento de los costos laborales para las empresas se trasladará a los precios de los bienes y servicios, generando un aumento generalizado de los precios que erosionará el poder adquisitivo de los consumidores. O sea que tenemos un escenario complejo. Por un lado, el gobierno busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir la desigualdad mediante un aumento del salario mínimo. Por otro lado, algunos economistas advierten sobre el riesgo de inflación y desempleo si el aumento no se gestiona adecuadamente. Exacto.
Y en medio de este debate están los trabajadores colombianos, quienes esperan que las decisiones que se tomen les permitan vivir con dignidad y acceder a un futuro mejor. Y es interesante cómo este debate sobre el salario mínimo nos lleva a reflexionar sobre cuestiones más amplias. ¿Cómo cuáles? Bueno, como el modelo de desarrollo que queremos para Colombia, buscamos un crecimiento económico a cualquier costo o un desarrollo más equitativo que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta no es sencilla. No, no es fácil. Hay quienes argumentan que lo primero es generar riqueza, que hay que hacer crecer la torta para luego poder repartirla. Pero otros sostienen que sin una distribución más justa de la riqueza, el crecimiento económico no se traduce en una mejora real en la calidad de vida de la mayoría de la población. Exacto. Y este debate sobre el salario mínimo es un claro ejemplo de esa tensión. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a quienes priorizan la estabilidad macroeconómica y la competitividad del país. Y para seguir profundizando en este tema, los invitamos a que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia, donde encontrarán análisis, debates y entrevistas sobre la actualidad colombiana. Para que se mantengan informados. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Un placer como siempre. Hasta la próxima.